Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos en esta continuidad. Ayer, como cuarto domingo en que celebramos al buen pastor, hoy es la continuidad desde el versículo 11 al 18 de este capítulo 10 de San Juan. Continúa profundizando, queridos amigos, y sobre todo el compromiso. Nada vagina pe episcopus, pero mañana batalla quién es el buen pastor. La figura es tan linda, ¿verdad? Dentro de una figura antropológica cultural, porque el pastor, uno que vivió, yo viví 10 años ahí con Israel, 10 años ahí con Israel, entonces ahí con Aponaina. El buen pastor, vamos a decirlo así, o sea, el pastor, no es que se pone detrás de las ovejas o a rear y a las embacueras, no. Ustedes saben que en Israel vos vas a ver al pastor tenonde, interesante es, se va adelante. Y las ovejas se van detrás del pastor. Y por las dudas tiene un silbato y por si acaso alguno por ahí, entonces se quedó no sé qué cosa, alguna de las ovejitas, ¿verdad? Pero normalmente todas se van una detrás de otra detrás del pastor. Qué interesante. A veces de ya la veisa y nada. Entonces yo mañana, y bueno, peisa, le dice a sus discípulos y a la gente. Bebe igual hayan, bebe y nape pastor, pea, guataina, abuelo, o la jimbacuera. Upeisa veise, se ve buen pastor, hina. Se ve el año muy apene, no debe y nada, peyu paiteta será becueri, pe guatata. En realidad el kalos, ¿verdad? Aquí quiere decir, este es el pastor que nos conviene. Este es el pastor que nos va a dar aquello que nosotros necesitamos. ¿Cuál añandera y a dónde te lleva el buen pastor? Te va a llevar, como dice, a las aguas tranquilas, así dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Te va a llevar ahí donde hay pasto suficiente, porque el buen pastor siempre busca lo mejor para sus ovejas. Como Garusea lleva y botar en Mataponas y Cuay, de ahí por imagina algo, entonces oye por escata lleva. Y por eso, este es el pastor que nos conviene, porque siempre va a buscar lo que nos hará bien. Y va haciendo la comparación para que entendamos bien en qué consiste ser el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, te va a llevar hacia el agua, hacia el buen pasto. Y te compara enseguida, atención, como siempre la palabra de Dios te va a poner los dos elementos, el bien y el mal, te ponga ante dos caminos. La posibilidad que también nosotros, en lugar de ser buenos pastores, podemos ser malos pastores. En este caso le llama asalariado. Vean a NMBA. Vea, oye, me entendé, ñangareco, jamás no te interesa, guasú, sos asalariado. No sos el pastor, no sos el dueño. Y entonces dice, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. No da la vida por sus ovejas, sino que huye del lobo. Y entonces dice, bueno, sálvese quien pueda. O a tu pueblo o lo que sea. Pero no sale a pelear, no sale a luchar por sus ovejas. Las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Y esto, queridos amigos, es lo que pasa tantas veces cuando nosotros nos ponemos al frente de la comunidad, pero
para ser buenos pastores, para ser buenos papás, para ser buenos presidentes de la República, para ser buenos ministros. Apoya en serio. Entonces huimos ante los problemas verdaderos de la sociedad y solamente nos vamos allí donde hay suculentas cositas, ¿verdad? Para el provecho del pastor. Se da cuenta, queridos amigos, que esto es importante que tengamos en cuenta. Porque después yo escucho, hay tanto que te quiere bolear, ¿verdad? Pero sí, por lo menos de ese le vamos a ver, más lleva. Y yo pienso que a la gran mayoría de la gente, ya no hay un bama de tanto discurso y quiere bolear y decir, allá la paraguaya se boleó la vuelta, donde ya puede, ya iba, o sea, el buen pastor, queridos amigos, es sencillo y claro. Oyapó, transparencia, que nos dicen que aquí falta mucha transparencia, después la transparencia, llamo cañe, lleva, pea, lanzamos al inicio, pero todo general, pero nadie sabe después dónde va a parar todo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Estamos abandonando nuestra barca, estamos abandonando a nuestro rebaño. Yo soy el buen pastor, nos dice Jesús. Conozco, este es otro elemento importante. Porque ñandela como buen pastor, un niño de la calle, comisario, dice, más de 250.000 jóvenes tenemos nosotros como policía anotados que son drogadictos, que están en la droga. 250.000 jóvenes, dice. Lo que nosotros tenemos fichado. Pero apelando entonces quiere decir, queridos amigos, que tenemos que conocer. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Cómo nosotros vamos a pelear o qué le vamos a ofrecer, verdad, ante estas situaciones si nosotros no nos metemos en estas cosas? Si nosotros estamos para un grupito, ya no interesamos, ya producimos, ya viajamos, ya vamos a negocio, pero ya ese modo el verdadero de la gente, del pueblo, ¿entiendes? ¿Entendiste? Y lo demás, entonces, queridos amigos, si hacemos bien, yo les aseguro que así como yo escucho, hay muchísimos empresarios, pero buenísimos, pero que tampoco pueden trabajar y tienen que más o menos hacer juego de cintura para poder sobrevivir también como empresa, ¿entiendes? Porque si no, no va adelante, ¿entiendes? Entonces eso quiere decir que hay una mala organización o una organización muy corrupta, muy corrupta. Entonces, si vos tenés que hacer juego de cintura para poder sobrevivir, quiere decir que la organización está muy corrupta. Aquí nadie tiene que estar haciendo juego de cintura para hacer bien las cosas. Y eso va a venir en redundancia, entonces, para que después las cosas funcionen bien. Y funcionen bien para todos, ¿entiendes? Y entonces por eso él dice, yo soy el buen pastor y conozco. Conocer, ¿verdad? El conocer, queridos amigos. Quiere decir, que peña a ese cuera, o peago la desea, conozco a mis ovejas. No es tener números escritos, ¿verdad? Cuánto esto, cuánto aquello. Hemos vencido la ignorancia tanto por ciento. Mira número, mira es realidad. La realidad es, queridos amigos, hablando con tu gente, atravesado para quiere decir que vea ni castellano ni castellano tuya. Eres suma mi ya ni castellano suma ya rati calculadora y lo llevamos a la y suma y resta. Y así sucesivamente. Quiere decir, queridos hermanos, que nuestra educación necesitamos. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Esto es más duro todavía, queridos amigos, porque nos está diciendo que el verdadero cambio para que nosotros seamos buenos pastores, como el Padre me conoce a mí, yo le conozco al Padre. La ñandena yeicuaino maba peñan de yara, yo le conozco al Padre. Entonces nunca, como viene a continuación, y doy mi vida por la oveja. Nunca. Nañame emo ay, peñandere cobe la ñandera pisacuerare. Reí la ñañemo iguauta la tendo taizamo. ¿Por qué? Porque nañandere amo ay, lamboria jure. Nañandere amo ay por el pueblo. Nañandere amo ay, ña por mete pareita ya eta canto, ña discurso ponalle, ña moñe pone un bovela, ña presentáis y no pega ante el pueblo. Pero queridos amigos, después en la realidad, si
Yo no conozco al Padre, jamás, jamás voy a dar mi vida por la oveja. Solamente el amor profundo a Dios es lo que nos lleva también a dar la vida por los demás. El amor profundo a Dios. Yo recuerdo, y termino con esto, queridos amigos, un sacerdote, ¿verdad? Misionero en el Chaco. Estaban todos los peones ahí ya a la noche, a las 20 horas de la noche, va por ahí, después de las faenas de la estancia, a la país, Monseñor, tu ojo, Zacarías Ortiz, era oye, no, indúgena, monburientes, indúgena, o qué te imaginas, las 9 de la noche, upá, y ya te iba a ñemongueta. Y en un momento hablaron de un misionero de un país que estaba en medio de ellos. Y el obispo escuchaba, ¿y qué decían del país? Decía lo siguiente: un mene papé país pea, ojal juete, ñande yárabe, alleveo ya pejeta. Ese país era allá de Europa, ¿verdad? Que vino como misionero, allá el Chaco uruguayo. Un mene ojal juete, ñande yárabe, alleveo ya pejeta, jau ñande apitebe. Hoy ya paite la gente, todo lo que tiene en Europa, todo hoy ya paite. Jau apeñande paite, vamos a poner. Un mene pa ojal juete, ñande yárabe. Ahí está, queridos hermanos. Este es el ejemplo más claro. Quiere decir que esos peones entendieron, pero así como dice el Evangelio. Ojerjuñan de yárabe a opear, entonces ya palo y mía, porque ya jerjuñan de yárabe y catula ya yapo, están bañando de la pisacuel. Pero na ya jerjuño ñan de yárabe, ya mondata, ya sobrefacturata, ay biose, ya mondato, ya pato, vean de ser amigo, yo todavía más vio ahí ya patula ya posee. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Estamos ya la 4ª semana de la resurrección. Oye, semana lleva. Vaya a la cambio, peñandere coebe. Vaya a la cambio, Gina, en nuestra iglesia, porque eso es lo que necesitamos. Que así sea. Que así sea.